Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia completamente ficticia y emotiva sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La carta inconclusa. Era una tarde de otoño en Estambul. Una fina niebla cubría el Bósforo y las luces de la ciudad proyectaban reflejos dorados sobre el agua. Kerem estaba de pie frente al antiguo estudio donde habían trabajado juntos años atrás en una serie de televisión, aferrando con fuerza un pequeño sobre. Dentro del sobre había una sola carta. La había guardado durante años. No se la había enseñado a nadie, no le había contado a nadie sobre ella. Solo un nombre estaba escrito en la carta. Hande. Los caminos de Kerem y Hande se cruzaron por primera vez en un set de filmación. Ese día, ambos estaban inmersos en una agenda de trabajo frenética. La calma de Kerem, combinada con la sonrisa enérgica de Hande, había cautivado a todos a su alrededor. Largas jornadas de rodaje juntos, ensayos hasta el amanecer y risas compartidas habían forjado un vínculo especial entre ellos. Pero la vida no siempre conserva los momentos más bellos para siempre. La presión de la fama, las agendas apretadas y los malentendidos los distanciaron gradualmente. Sentimientos no expresados, palabras no dichas y despedidas inconclusas. Y un día, sus caminos se separaron silenciosamente. Pasaron los años. Kerem trabajó en proyectos en diferentes países, conoció gente nueva y alcanzó un gran éxito. Mientras tanto, Hande brillaba cada vez más en su carrera. Aparentemente, ambos parecían muy felices. Pero algunas historias siguen viviendo en el rincón más recóndito del corazón. La carta que Kerem guardaba en su cajón era prueba de ello. Durante una entrevista, un periodista le preguntó a Kerem: ¿hay alguna historia inconclusa en tu vida? Kerem guardó silencio un momento. Su mirada se perdió en la distancia. Hay personas que entran en tu vida una vez y se quedan contigo para siempre, dijo. Estas palabras causaron sensación rápidamente. Todos pensaron que eran un mensaje secreto para Hande. Esa noche, Hande permaneció en silencio durante un largo rato después de ver la entrevista. Sacó una caja del estante superior del armario que no había abierto en años. Dentro de la caja había fotografías antiguas, notas y una ramita de lavanda seca. Y en el reverso de una de las fotografías con la letra de Kerem, estaba esta frase: a veces, las historias más bellas vuelven a empezar en el momento justo. Las lágrimas corrían por el rostro de Hande. Una semana después, sus caminos se cruzaron de nuevo en una fiesta privada organizada por amigos en común. En el instante en que sus miradas se encontraron entre la multitud, el tiempo pareció detenerse. La distancia que los años habían creado pareció desaparecer en un instante. Kerem se acercó lentamente a Hande. «Tengo algo tuyo», dijo. Sacó el sobre del bolsillo.
Hande tomó la carta con manos temblorosas. La carta decía: mayor que si nuestros caminos se vuelven a cruzar, quiero decirte esto, he vivido muchos momentos hermosos en mi vida. Pero algunos sentimientos nunca se han desvanecido. Quizás el tiempo nos ha cambiado. Quizás ya no somos los mismos. Pero cuando pienso en ti, la misma calidez aún me invade. Si todavía hay un pequeño lugar para ti en tu corazón, podemos completar esta historia juntos. Hande no pudo contener las lágrimas al terminar la carta. Miró a Kerem. Algunas historias realmente no terminan, dijo. Kerem sonrió. Quizás solo están esperando el momento adecuado. Esa noche caminaron durante un largo rato a lo largo de la orilla del Bósforo. Hablaron del pasado, de sus arrepentimientos y de las frases inconclusas. Y por primera vez se contaron todo lo que no pudieron decirse años atrás. La ciudad estaba en silencio. El viento soplaba suavemente y las olas acariciaban la orilla. Kerem tomó la mano de Hande. No nos apresuremos esta vez, dijo. Hande apoyó la cabeza en su hombro. No dejemos nuestra historia inconclusa esta vez. Meses después, en un evento benéfico al que asistieron juntos, la serenidad en sus rostros captó la atención de todos. No hicieron grandes declaraciones ni pronunciaron palabras ostentosas. Incluso sus miradas lo decían todo. Porque algunos amores crecen en silencio. Algunos lazos nunca se rompen, ni siquiera después de años. Y algunas cartas, cuando llegan a la persona adecuada, se convierten en un nuevo comienzo. Fin. Quizás la vida no le da a todo el mundo una segunda oportunidad. Pero si los sentimientos del corazón son realmente fuertes, el tiempo solo los hace más significativos. Y a veces, la historia de amor más hermosa comienza de nuevo al abrir una carta inconclusa años después. Corazón Rojo, una historia romántica completamente ficticia para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Corazones reunidos bajo las estrellas. Las noches de Estambul siempre eran de una belleza singular. Especialmente las luces que brillaban a lo largo de la orilla del Bósforo sacaban a la luz las emociones que uno había mantenido ocultas en el pasado. Kerem había regresado a Estambul después de una larga ausencia. Sus proyectos en el extranjero, los eventos a los que asistía y su intensa agenda laboral le habían traído éxito, pero aún quedaba un capítulo sin terminar en su corazón. Ese capítulo era Hande. Su amistad, que comenzó en el mismo set años atrás, se había transformado en un fuerte vínculo con el tiempo. Largas jornadas de rodaje juntos, risas, sueños y secretos compartidos habían dejado una huella imborrable en sus vidas. Pero a veces la vida puede dejar incluso las historias más bellas inconclusas. El mal momento, las agendas apretadas y las palabras no dichas los habían distanciado silenciosamente. Pero algunos sentimientos, por mucho que pase el tiempo, siguen vivos en lo más profundo del corazón. Un día, Kerem encontró una pequeña nota entre viejas fotografías. La única frase que Hande le había escrito años atrás seguía viva en su memoria. Hay personas que entran en nuestras vidas solo una vez y nunca se van.
Esta frase reavivó todas las emociones en Kerem. Por esas mismas fechas, Hande, de regreso a casa tras una intensa jornada de rodaje, también recordaba viejos tiempos. Había éxito, aplausos y nuevos proyectos, pero algunos recuerdos aún permanecían cálidos en su corazón. Sus caminos se cruzaron de nuevo en una fiesta privada organizada por amigos en común. En el instante en que sus miradas se encontraron entre la multitud, el tiempo pareció detenerse. La distancia creada por los años se desvaneció en una sola mirada. Kerem se acercó lentamente a Hande. «Ha pasado tanto tiempo», dijo. Hande sonrió levemente. «Pero algunos sentimientos nunca cambian». Hablaron largo y tendido durante toda la noche. Compartieron todo aquello que no habían podido decir antes, los sentimientos y sueños que habían guardado en su interior. Mientras caminaban por la orilla del Bósforo después de la fiesta, Kerem sacó un pequeño collar de estrella de su bolsillo. «Lo he guardado durante años», dijo. «Porque siempre he creído que algunas historias nunca terminan». A Hande se le llenaron los ojos de lágrimas. Quizás nuestra historia solo estaba esperando el momento adecuado. Kerem le tomó la mano. «Esta vez no quiero dejarla inconclusa». Hande apoyó la cabeza en su hombro. «Yo tampoco». A partir de esa noche, la vida les abrió un nuevo capítulo. Las heridas del pasado dieron paso a la madurez, la añoranza y un amor profundo. Meses después, en un evento benéfico al que asistieron juntos, todos notaron la paz en sus rostros. No necesitaban grandes palabras. Cuando se miraron, la misma frase estaba escrita en sus ojos. Los verdaderos lazos no desaparecen con el tiempo, solo esperan el día en que se reencuentren. Y en una noche estrellada en Estambul, la historia inconclusa comenzó de nuevo desde su punto más hermoso. Chispas Corazón Rojo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.